La historia de Daniel no es solo un relato antiguo, es una de las narrativas más impactantes jamás contadas. ¿Qué harías si te llevaran a una tierra extranjera, te forzaran a olvidar tu identidad y te exigieran que te sometieras a un rey absoluto? Daniel y sus amigos enfrentaron exactamente eso. Pero en lugar de rendirse, desafiaron imperios, sobrevivieron a pruebas imposibles y demostraron que la verdadera fuerza no viene del poder terrenal, sino de una fe inquebrantable. Este libro no es solo sobre un hombre, es sobre visiones que anticiparon el futuro, sobre reyes que cayeron por su arrogancia y sobre milagros que dejaron perplejos a los más poderosos de su época. ¿Y lo más impresionante? Muchas de las profecías de Daniel siguen resonando hasta hoy. Si crees que el destino está escrito, espera a ver cómo este relato desafía esa idea. Y antes de continuar, asegúrate de dar like y suscribirte para no perder más historias transformadoras como esta. Porque lo que viene a continuación es aún más impactante. La conquista de Jerusalén. Jerusalén, la joya sagrada de Israel, fue invadida por Nabucodonosor en un golpe estratégico que cambiaría la historia. El rey Jehoaquim, impotente ante el avance babilónico, fue llevado cautivo junto con los tesoros del templo. No fue solo una derrota militar, fue un símbolo de que el poder terrenal es efímero cuando se enfrenta a fuerzas mayores. Imagínalo, un pueblo que se creía invencible, ahora caminando encadenado hacia una tierra extranjera, con su fe puesta a prueba. El exilio babilónico no era solo un castigo, era un proceso de transformación. Muchos fueron arrancados de sus hogares, pero algunos verían esto como una oportunidad inesperada. Entre los prisioneros estaban jóvenes de linaje noble, aquellos que aún tenían mucho por demostrar. Babilonia no solo conquistó con espadas, sino con cultura, poder y estrategia. Lo que parecía el fin, en realidad, era solo el inicio de una historia aún más grande. La selección de los jóvenes israelitas. El rey Nabucodonosor no solo quería someter a Israel, sino también absorber lo mejor de su pueblo. Ordenó que se seleccionaran jóvenes nobles, inteligentes y de buena apariencia para ser entrenados en la cultura babilónica. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, quienes fueron llevados a la corte real, donde recibirían nuevos nombres y una educación que buscaba transformar su identidad. Era una estrategia brillante. En lugar de destruir la nación enemiga, Babilonia la moldeaba a su imagen. Pero ser parte de la élite no siempre es un privilegio. Daniel y sus compañeros enfrentaban la presión de abandonar su fe y costumbres para encajar en la nueva sociedad. Les impusieron nombres babilónicos y una dieta diferente, buscando alejarlos de sus raíces. La verdadera prueba no estaba en la inteligencia, sino en la capacidad de mantenerse firmes ante la tentación de la comodidad. Y aquí es donde Daniel decidió que no se rendiría tan fácilmente. Daniel y su dieta especial. Daniel entendió algo que pocos perciben: la verdadera fortaleza no está en lo externo, sino en lo interno. Se negó a comer los lujosos manjares del rey y propuso un reto: 10 días solo con vegetales y agua para demostrar que su dieta era mejor. En un mundo donde ceder es más fácil que resistir, Daniel mostró que la convicción vale más que la comodidad. Su decisión parecía pequeña, pero tenía implicaciones gigantescas. Al final del periodo de prueba, él y sus amigos no solo estaban saludables, sino que lucían aún mejor que los demás jóvenes. No fue magia, sino el resultado de la disciplina y la fe en algo más grande. La vida es así, muchas veces lo que parece una simple elección es lo que define quién eres. Y Daniel no había hecho más que empezar a demostrar de qué estaba hecho. El don de interpretar sueños. En la corte babilónica, el conocimiento era poder, pero había algo que ni la ciencia ni la estrategia podían explicar: los sueños del rey. Mientras los sabios de Babilonia fracasaban en descifrar sus significados, Daniel recibió un don divino: la capacidad de interpretar visiones. Esto lo convirtió en alguien especial en la corte, un hombre que no solo poseía sabiduría, sino que tenía acceso a verdades ocultas. Imagínate estar rodeado de los más grandes eruditos de la época y ser el único con respuestas. Daniel no solo demostró que su fe era más fuerte que cualquier sistema humano, sino que su conocimiento lo colocó en una posición de influencia. A veces, lo que parece una desventaja, como ser un extranjero en una corte hostil, puede convertirse en la mayor ventaja. Y Daniel aún tenía mucho que revelar. El sueño de Nabucodonosor. Una noche, el rey tuvo un sueño que lo dejó perturbado. No recordaba los detalles, pero sabía que tenía un significado crucial. Desesperado, exigió que sus sabios no solo interpretaran el sueño, sino que lo adivinaran. Nadie pudo hacerlo, excepto Daniel. Con la ayuda de Dios, reveló que el rey había soñado con una estatua de diferentes materiales, representando los imperios que vendrían después de Babilonia. El mensaje era claro:
el reino de Nabucodonosor no duraría para siempre. Una piedra, no hecha por manos humanas, destruiría la estatua, anunciando un reino eterno. ¿Qué harías si supieras que todo lo que construyes tiene un final inevitable? Nabucodonosor entendió que su poder tenía límites, pero aún no estaba listo para aceptarlo. Los tres en el horno de fuego. No todos se doblegan ante la presión. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse ante la estatua de oro del rey, desafiando directamente su autoridad. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente, tan caliente que incluso quienes los arrojaron murieron en el proceso. Era un castigo sin escapatoria, o al menos eso parecía. Pero en medio de las llamas, apareció una cuarta figura, brillante como un ser divino. Los jóvenes salieron ilesos, sin siquiera olor a humo en sus ropas. No fue solo un milagro, sino una lección: la verdadera fe no negocia. Nabucodonosor quedó atónito. Si antes pensaba que su poder era absoluto, ahora veía que algo o alguien lo superaba. Pero su orgullo aún tenía que ser confrontado. La locura de Nabucodonosor. El rey de Babilonia era poderoso, pero también arrogante. Se veía a sí mismo como el dueño del mundo, hasta que un día su mente colapsó. Tal como Daniel había profetizado, Nabucodonosor perdió la razón y vivió como un animal, comiendo hierba y vagando por los campos durante 7 años. Era una lección brutal: nadie, sin importar cuán grande sea, es intocable. Finalmente, cuando reconoció que su poder venía de Dios y no de sí mismo, recuperó la cordura y su trono. La historia de Nabucodonosor es la historia de todos los que creen que pueden desafiar los límites sin consecuencias. Porque, tarde o temprano, la realidad se impone. La escritura en la pared. En un banquete lujoso, el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, vio algo aterrador: una mano escribiendo en la pared palabras misteriosas. Nadie pudo interpretarlas, excepto Daniel. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Su reinado había sido contado, pesado y dividido. Era un anuncio de su caída inminente. Esa misma noche, el imperio babilónico llegó a su fin. Los persas entraron en la ciudad y Belsasar murió. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias hasta que es demasiado tarde? Daniel no solo interpretó la escritura en la pared, él entendió que la historia siempre se repite para quienes no aprenden de ella. Daniel en el foso de los leones. Un nuevo rey, Darío, cayó en la trampa de sus consejeros y firmó un decreto prohibiendo oraciones a cualquier dios. Daniel, fiel a su fe, no dejó de orar. Fue arrestado y arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. El castigo parecía sellado, pero al amanecer, Daniel seguía vivo. Dios había cerrado la boca de los leones. Sorprendido y conmovido, el rey Darío reconoció públicamente el poder del Dios de Daniel. Una vez más, la fe inquebrantable demostró ser más fuerte que cualquier decreto humano. Pero Daniel aún tenía visiones que cambiarían la historia. Visiones proféticas de Daniel. Daniel vio el futuro con claridad. 4 bestias representaban imperios que vendrían, un carnero y un macho cabrío simbolizaban conquistas y la profecía de las 70 semanas anticipaba la llegada del Mesías. No eran solo sueños, eran anuncios de lo que la humanidad enfrentaría. Cada visión revelaba la lucha eterna entre el poder humano y el divino. Mientras los imperios subían y caían, Daniel entendió que solo un reino perduraría. Su historia no es solo del pasado, es una advertencia de lo que aún está por venir. La historia de Daniel no es solo un relato de resistencia, sino una guía para todo aquel que enfrenta adversidades. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo quiere cambiar quién eres, que las circunstancias te obligan a renunciar a tus valores? Daniel nos muestra que incluso en la mayor presión, la convicción firme puede abrir puertas impensadas. Pero ahora te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como antes o tomarás el control de tu destino? Porque, al final, la verdadera diferencia entre los que dejan huella y los que se pierden en la multitud está en sus decisiones. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y suscríbete para continuar explorando los secretos más asombrosos de la Biblia. Porque esto apenas comienza.